¿Qué opinas de que en este siglo se sigan entregando títulos nobiliarios como el que se entregó este año a Luz Casal? A mí me da mucha risa, ¿no? Sobre todo en España, a Luz Casal, ¿qué le dieron? No me enteré. Uh, o sea, es absolutamente... Ay, y yo escribiendo con una mano. Yo sé mecanografía. Marquesa de Luz y Paz, reconocimiento otorgado por el rey Felipe VI de España como parte de los primeros títulos nobiliarios concedidos por el monarca para honrar la excelencia en la cultura y el arte. Me parece una chorrada. Bueno, si es una forma de reconocerlo, como dar medallas o premios, trofeos. Mira, a mí siempre me pareció ridículo. Vine a España, soy español, pero eso es que haya condesas y condes y marqueses y son me pareció siempre un poco extraño, ¿no? No lo entiendo, aun cuando hoy es solamente formal. Es decir, el rey no tiene ningún poder, no tiene ningún peso político y por supuesto los títulos nobiliarios pues, son adornos, sin valor alguno. Luego resulta que los condes son los que son la duquesa de Alba, por ejemplo, una de las mujeres más ricas de España, pero su valor no estaba en que era duquesa, sino que poseía una cantidad ridícula de tierras en Andalucía, como la mayor terrateniente probablemente de España. Su hijo es el duque de Alba, lógicamente, que tiene esas tierras y que pues, la gente medianamente lo respeta porque tiene mucho dinero, pero no porque sea duque. A mí me parece ridículo, pero simbólico, quizás como símbolo. A mí me divertiría mucho. Conde del nocturno, sí, hombre, claro que sí. Para reírme de la familia, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero no es de tomarse en serio, digo yo.